Hola, sean bienvenidos a un nuevo video que les vamos a compartir el día de hoy. Y el tema que vamos a comprender el día de hoy es la competencia semántica del hablante. Un hablante relaciona expresiones simples con referentes del mundo. La competencia semántica es la capacidad de una persona para comprender, interpretar y usar correctamente las palabras y sus significados dentro de un idioma. Es una parte fundamental de la competencia lingüística y permite que los hablantes establezcan relaciones entre las expresiones y los referentes del mundo. Ejemplo, saber qué planta se refiere a un arbusto. ¿Cómo lo podemos observar en la imagen que tenemos? Que una persona planta en su imaginación es una plantita que tiene hojas y unas flores. La otra persona planta, piensa en ella, que es una construcción. Un hablante usa reglas composicionales para obtener significados complejos. El hablante construye e interpreta el significado de expresiones complejas por composiciones, aplicando a través de expresiones o operaciones que le permiten calcular los significados complejos. Usamos el lenguaje para describir y fijar nuestra comprensión del mundo y transmitir nuestros conocimientos en el tiempo. Por ejemplo, la oración de latín, Cameli habet virgos, ¿qué significa los camellos tienen quilbas, quilas? Un hablante crea relaciones entre pensamientos e ideas. La caracterización del significado de una oración como su denotación define intencionalmente como sus condiciones de verdad. Nos permite comprar el significado de distintas oraciones e identificar cuando una oración es ambigua en su significado o cuando dos oraciones denotan las mismas condiciones de verdad o son contradictorias. Ahí tenemos un pequeño ejemplo que identifica la ambigüedad. Y dice la oración, ¿algún camarero atiende cada mesa? Ahí miramos la ambigüedad de algún y cada. Una oración expresa un significado contradictorio con respecto de otra. ¿Algún asiento de la primera fila está vacío? Ningún asiento de la primera fila está vacío. El saber semántico innato del hablante incluye las siguientes habilidades: la capacidad de relacionar expresiones simbólicas de significado constante, variable, particular o genérico, con objetos y situaciones del mundo; la capacidad de componer expresiones complejas a partir de otras expresiones simples o complejas, usando algún tipo de algoritmo recursivo; la capacidad de inferir relaciones entre los significados de distintas expresiones. La relación entre una expresión de un código simbólico y algún objeto del mundo parece función tener las propiedades de una función. A cada expresión no ambigua le corresponde un único interpretativa referente, particular o genérico del mundo, el que podemos expresar la relación semántica entre una expresión lingüística y el mundo como una función interpretativa, que toma una expresión y da como valor su denotación en una situación comunicativa. La función interpretativa. Ahí miramos la función interpretativa en ese ejemplo que está ahí.
Categorías semánticas invariables, funciones y argumentos. Las categorías semánticas invariables sobre las que opera la función interpretativa son de dos tipos. Categoría que expresan un significado saturado, como los nombres propios que denotan entidades o las oraciones que denotan condiciones de verdad. Y las categorías con un significado incompleto, como los predicados que seleccionan posiciones argumentales vacías que deben ser saturadas para poder ser interpretadas. Las categorías con significado saturado son categorías primarias. Las categorías con significado incompleto son categorías secundarias que obtienen su denotación mediante el cálculo. Ahí en las categorías semánticas invariables tenemos los adverbios, las interjecciones, las conjunciones y las preposiciones. Invariables porque no se pueden cambiar de forma, es decir, que no permiten variaciones de género y número. Categorías con significado saturado, entidades y valores de verdad. Expresan un significado completo como los nombres propios que denotan entidades. A esto se puede dar un ejemplo claro que sería los nombres en lo que sí son como por ejemplo María, Juan, Pablo, que se refiere directamente a individuos específicos. También son oraciones declarativas eh, con significado saturado, que en esto un ejemplo sería, los camellos tienen jorobas. Es verdad, sí, y solo sí, en la realidad los camellos tienen jorobas. Estas categorías no necesitan nada más para tener un significado completo. Categorías con significado incompleto, funciones. Tienen un significado que no está completamente definido. La composición del significado de la oración mediante la aplicación funcional nos permite calcular automáticamente el tipo semántico de las categorías no primarias. Bueno, en esto necesitan ser saturadas con argumentos para adquirir un significado completo. Este proceso de saturación se realiza mediante la aplicación funcional que combina funciones y argumentos paso a paso para contribuir al significado de las oraciones en sí. Bien, ahora yo les hablaré acerca de la definición de las funciones. ¿Cómo podemos definir formalmente la entrada léxica de las funciones? Les hablaré acerca de la definición contextual, codificada en el lenguaje de la teoría de conjuntos. Un ejemplo sería el verbo intransitivo nadar, expresada en el lenguaje de la teoría de conjuntos que podría ser nadar de la acción nadar en el agua y también de nada, de tener algo o nada. Podemos ver una fórmula que aparece aquí que tenemos la palabra nada y una S, la letra F de E que es igual a 1,0, tal que para todo X y el dominio semántico que ya les explicaré de qué trata y la función X, que X representa a la palabra nada, igual a 1 solo si X nada. La explicación a esta fórmula dice que nada es una función, es decir, F que toma como argumento las entidades de dominio semántico. ¿Qué es dominio semántico? Pues es el rango de significados que tiene una sola palabra. Y esto se refiere bastante con el ejemplo que dio la compañera anteriormente, con la palabra que ella decía. Nos daba una palabra y a dos personas se le venían ideas diferentes de lo que ella estaba diciendo. Entonces, explicando lo que anteriormente les hablaba acerca de la palabra nadar y nada, diremos que la función, la definición de función, la representamos por la letra F y DE que significa dominio semántico. Lo que yo les decía que dominio semántico es el significado que le dábamos a la palabra anterior. 1 o 0, la condición del dominio de aplicación de la función, que sería E de E. Y la expresión de la función en forma de igualdad sería la función, la palabra X, que sería nada, igual a 1.
Definición de las funciones mediante el operador. El cálculo lambda es un sistema de operaciones que nos permite definir intensamente una función y opera con ella sin aplicar la función a un argumento particular. El operador más usado en este cálculo es lambda, representado por la letra griega X. El operador X construye predicados a partir de fórmulas abiertas que contienen variables libres. Como podemos ver en el ejemplo, en el inciso A tenemos la X griega, que sería nada, el inciso B, nada, entre paréntesis X, María, entre paréntesis, que nos daría igual a María nada. La denotación de los SD. Hasta ahora hemos ilustrado el funcionamiento del modelo composicional, combinando funciones no saturadas. Con nombres propios se expresan entidades con significados completos, pero al sustituir un nombre propio por un SD surgen nuevos problemas. Una descripción definida puede denotar una entidad de referencia constante, igual que un nombre propio, aunque a diferencia del nombre propio no es directamente referencial. Por ejemplo, el autor de las Meninas, Picasso, pero también puede tener un uso atributivo de Donnelly en 1966, en el que no denota un referente constante. El autor del cuadro, quien quiera que fuera, es un gran pintor. Es otro ejemplo. Como podemos ver en el primer ejemplo, nos da el autor que es Picasso y en este no lo vemos. Gracias.